Tras arrasar Tebas y con las fronteras de Macedonia aseguradas, y su autoridad real incuestionable, Alejandro y su espíritu griego, instruido por Aristóteles en las epopeyas homéricas, finalmente se dispuso a llevar al mundo griego a la conquista del Este. Alejandro, junto con su alto mando y su ejército, se reunió en la ciudad sacra de Dión, a pies del monte Olimpo. Allí realizaron las ceremonias religiosas pertinentes y planearon la invasión de Persia. Y en el 334 a.C., Alejandro junto con Parmenión cruzaron el Helesponto y pisaron suelo persa. Lo primero que hizo el Basileus una vez en Asia fue dirigirse al sur, a la mítica Troya, y rendir homenaje a su héroe, Aquiles, el héroe de todo griego virtuoso. Luego Alejandro se dirigió al norte junto con su mejor amigo Hefestión, donde se unió a Parmenión y al grueso principal de las fuerzas griegas. Una vez allí, en una llanura cerca de la ciudad de Arisba, Alejandro supervisó a sus tropas. En total contaba con 4.200 jinetes, de los cuales 2.000 era caballería griega, sobre todo de Tesalia, y 1.800 era la famosa caballería de compañeros. Por otro lado, habían unos 9.000 compañeros a pie, junto con 3.000 hipaspistas y 1.000 arqueros y peltastas agrianos. Tras pasar revista a sus fuerzas, el rey griego ordenó al ejército que estuviera listo al día siguiente, y lo primero que hizo fue marchar hacia la capital de la satrapía de Frigia, Dascilio. Mientras tanto, el rey aqueménida Darío III no vio oportuno tratar personalmente un asunto tan insignificante como una incursión fronteriza, pero varios sátrapas de la zona, como Aristes, Memnón, Arsames o Spitrídates, vieron conveniente reunirse en Celea para poner cartas en el asunto. Consciente de lo letal que eran las falanges macedonias, y sabiendo que Alejandro estaba escaso de suministros y dinero, Memnón aconsejó llevar a cabo una táctica de tierra quemada, en lugar de enfrentarse en batalla. Con ello pretendía abrir un segundo frente en Grecia utilizando la armada persa, para obligar así a Alejandro a volver a Europa derrotado. Sin embargo, este consejo fue rechazado por los demás sátrapas, quienes no estaban dispuestos a incendiar sus propias tierras. Además de esto, acusaron a Memnón de ser partidario de Alejandro por ser él también griego. Por contra, los gobernantes persas optaron por hacer frente a Alejandro en batalla. Y dicho y hecho, los persas marcharon hacia el oeste hasta una posición en el río Gránico, justo enfrente donde se encontraba Alejandro. Las fuerzas persas que se oponían a Alejandro no estaban comandadas por un rey ni un general, sino por una coalición de sátrapas y aristócratas persas con muy poca experiencia en el campo de batalla. El único que tenía experiencia era Memnón de Rodas, pues era un comandante muy condecorado que luchó con distinción durante las guerras en Grecia. Cuando el ejército enemigo fue divisado, Alejandro mandó a sus fuerzas tomar formación de batalla. Alineados en lo alto de la empinada orilla opuesta, había unos 10.000 jinetes persas, casi el doble de lo que disponía Alejandro. Tras el despliegue del ejército, Parmenión cabalgó hasta la posición de Alejandro y aconsejó al rey que pospusiera la batalla al menos un día. Pero Alejandro ignoró el consejo y se preparó para un ataque inminente. El Basileus portaba una magnífica armadura muy fácilmente reconocible, por lo que varios contingentes de élite persas se opusieron a los heteroi de Alejandro con la esperanza de matarlo y poner fin a la incursión. La batalla del río Gránico finalmente comenzó cuando el rey macedonio dio la orden de ataque por su flanco derecho. Los macedonios pronto recibieron una lluvia de proyectiles, mientras que la caballería persa cargó contra el enemigo para llevar la ventaja numérica. Al ver esto, otras unidades de la línea persa abandonaron sus posiciones para unirse a la lucha, dejando la configuración persa tal y como Alejandro quería. Cuando los persas se agolparon en el flanco derecho griego, Alejandro junto con su caballería de compañeros cargó en formación de cuña, flanqueando el ala izquierda enemiga, donde además se encontraba la mayoría de líderes persas. El choque de fuerzas fue muy duro, con los persas dándolo todo para evitar que los griegos pisaran su terreno e intentando rechazarles de vuelta al agua. No obstante, la caballería macedonia poco a poco se impuso. Sin embargo, los persas se volcaron como locos para intentar matar a Alejandro, llegando incluso a arrinconarle eventualmente.
pero el Basileus acabó con la vida primero del yerno de Darío III, Mitrídates, y luego de Resaces, otro aristócrata persa que tuvo la valentía de enfrentarse a Alejandro. Mientras el rey vencía a Resaces, el hermano de este último y sátrapa de Lidia, Espitrídates, se lanzó contra Alejandro por la espalda, y cuando le iba a dar el golpe de gracia, Clito el Negro se interpuso y le cortó el brazo, salvando la vida de Alejandro. La caballería macedonia iba ganando poco a poco terreno a la caballería persa, y mientras el flanco derecho estaba siendo disputado mediante una carnicería, el flanco de Parmenión fue atacado por Reomitres y su caballería. Por otro lado, en el centro del campo de batalla, los escuadrones de falangitas e hipaspistas iban avanzando a través del Gránico, mientras eran acribillados por los proyectiles persas. Pero cuando la caballería de Parmenión logró cruzar al lado persa del río, las fuerzas aqueménidas fueron presas del pánico y comenzaron a huir en desbandada. El célebre Memnón de Rodas también huyó a caballo hasta Mileto. Sin embargo, aún no había concluido la batalla, pues por una razón que desconocemos, los mercenarios griegos todavía no se habían unido al choque principal. Pero rápidamente fueron rodeados por la caballería macedonia, mientras la falange de picas se acercaba a ellos con ímpetu. Lo que ocurrió a continuación es uno de los momentos más dramáticos de la campaña de Alejandro. Al parecer, un comandante de los mercenarios griegos pidió misericordia a Alejandro, pero lejos de concedérsela, el Basileus ordenó atacar y masacrarlos en una batalla muy reñida. Según nos cuenta Plutarco, la razón por la que Alejandro no les perdonó la vida es que dijo que ningún griego compatriota que luchase por los persas merecía ningún tipo de misericordia. La batalla del río Gránico había terminado, y ahora toda Anatolia estaba a merced de Alejandro. Tras el combate, Alejandro se dirigió al sur, mientras que Celea fue capturada. Por su parte, Parmenión fue enviado con un regimiento para tomar la ciudad de Tascilio, la cual había sido recientemente abandonada por la guarnición persa. Más al sur, en la antigua capital del reino de Lidia, Sardes, la guarnición se rindió a Alejandro, entregando el tesoro y la ciudad. En este punto, el oeste de Anatolia, que era principalmente griego, había sido liberado del yugo persa, y ahora sí, Darío III entendió que esto no era una incursión insignificante y empezó a reunir un masivo ejército. Por su parte, Alejandro dedicó esta victoria al santuario de Zeus en la Acrópolis de Sardes. Hasta entonces habían sido los persas quienes constantemente habían atacado a los griegos, pero las tornas se habían cambiado y ahora era un rey heleno quien había hecho temblar al mundo persa. La invasión macedonia del imperio aqueménida había comenzado. Si te ha gustado este vídeo puedes dejar un like para hacérmelo saber, y si no estás suscrito te recomiendo que lo hagas ya que seguiré subiendo contenido como este. Gracias a todos los miembros que apoyáis este canal y que hacéis que pueda seguir adelante. Nos vemos en el siguiente vídeo.